Open Mind, un podcast de BBVA. Hola, soy Dori y os saludo una vez más desde el podcast de Open Mind. Hola, aquí Paz. Y yo soy Sara, bienvenidos un día más. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la relevancia de la información científica y su interés general para la sociedad. En el contexto de esta pandemia, por ejemplo, ha quedado claro que atender a determinadas recomendaciones de prevención puede directamente salvarnos la vida. Pero además de la epidemia del virus, esta pandemia ha fomentado la aparición de otras plagas, como la de la desinformación en relación a asuntos científicos y de salud. Algunos definen esta eclosión como una infodemia, una epidemia de información falsa. Hoy profundizamos en los conceptos de fake science y fake news científicas, qué son, cómo se producen en el mundo académico y qué papel tienen en su difusión las redes sociales. ¿Qué ha pasado con los bulos científicos sobre el coronavirus y qué podemos hacer los consumidores de información al respecto? ¡Empezamos! Empecemos por lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de noticias falsas o fake news? Bueno, pues básicamente se trata de bulos, de informaciones falsas con formato de noticia periodística que se difunden a través de medios de comunicación con especial incidencia en medios digitales, redes sociales, etc. y que tienen como objeto la desinformación. Tal es así que, para su traducción al castellano, la Fundeu presenta la opción de utilizar noticias falseadas en lugar de falsas, ya que el adjetivo falseado tiene ese matiz de adulteración premeditada. Para aportar más luz sobre este concepto, vamos a escuchar a nuestro primer invitado. Alexandre López Borrull es investigador y profesor de Ciencias de la Información en la Universidad Oberta de Cataluña y nos explica el fenómeno de las fake news en ciencia y la fake science o falsa ciencia, que está ocurriendo también en el contexto de la pandemia de COVID-19. Cuando llega la crisis sanitaria por la pandemia, entonces es cuando la propia OMS define que estamos también en un problema de infodemia, es decir, que existe un gran alud de información, mucha de la cual es falsa y mucha de las cuales es viralizada a través de las redes sociales. Yo aquí es donde distingo fake news, todos aquellos contenidos que son falsos, que salen en Internet y muchas veces viralizados en redes sociales, con lo que sería la fake science, que es cuando estos bulos, estas falsedades, estas medias verdades aparecen en entornos más académicos y científicos. También menciona después de esto el profesor otros conceptos claves para entender la desinformación científica, como las prepublicaciones o preprints y la revisión por pares o peer review. Claro, la primera cosa que se vio durante la crisis, y eso ya había sucedido en algunas otras crisis relacionadas con el ébola, con el Zika, con otro tipo de problemas de salud pública, era que las revistas científicas decían, nosotros vamos a poner en abierto todos aquellos contenidos que nos interesen y que hayamos aceptado los artículos para que todo el mundo lo pueda ver, ¿no? Por tanto, independientemente del pago de la suscripción, aquellos contenidos son puestos en abierto. Eso es una declaración que hacen las principales editoriales científicas. Paralelamente, repositorios científicos lo que están empezando a hacer es que se publican los artículos sin haber pasado un proceso de revisión, por tanto, sin el clásico proceso de peer review, el artículo es publicado allí y está puesto a consulta de cualquier persona. Eso sí, no hay ningún tipo nadie lo ha repasado y los contenidos están tal y como los escritores los han hecho en forma de manuscrito. Los llamados preprints o prepublicaciones son estudios que aún no han pasado por la fase de revisión y que en algunos casos pueden tener errores en la metodología o conclusiones erróneas. Este proceso de revisión es un pilar de la investigación científica y consiste en el análisis por parte de otros científicos de la calidad de los estudios antes de su publicación para garantizar su rigor. Por tanto, nos hemos encontrado en esta pandemia con que se han difundido trabajos que aún no habían pasado por este proceso de revisión. Pero es que este no ha sido el único problema, como explica el profesor. Otra cosa es, y yo creo que también hay que separar, que los preprints dan problemas porque sí que son muy rápidos, pero le falta el proceso de revisión, a que también ha habido problemas en las grandes revistas como en Lancet o en otras, donde se han publicado artículos que no estaban suficientemente bien contrastados. Es decir, que sí que había un proceso de peer review, pero que no se había llevado a cabo de forma eficiente. Por prisa, porque muchas veces cada vez te piden más que revises en 2 semanas, en 10 días para que la comunicación científica sea rápida, pero sin que se hubiera contrastado suficientemente. Eso pasó, por ejemplo, en el caso de un artículo sobre el uso de la cloroquina, que incluso
la propia OMS se posicionó a través de este artículo y al final dicho artículo tuvo que ser retirado porque algunos de los autores y sobre todo algunos de los lectores vieron que carecía de fundamento científico. Como acabamos de escuchar, esta situación excepcional está provocando que incluso la revisión por expertos a veces no sea infalible y haya estudios que, habiendo sido revisados, se publican, pero tienen errores. Es el caso que mencionaba el profesor del artículo publicado en el semanario The Lancet, que arrojaba dudas sobre la seguridad del tratamiento contra el coronavirus con cloroquina y que se terminó retirando apenas un par de semanas después de su publicación por irregularidades derivadas de la base de datos que habían utilizado. Pero es que por si fuera poco, con estos errores fruto de las prisas y la presión que se están dando en revistas científicas fiables y de prestigio, hay algo más con lo que debemos lidiar, y son lo que el profesor denomina revistas depredadoras. Y aún dentro de lo que sería Fake Science, introduciría otro término que sería el de las revistas depredadoras. Revistas depredadoras son aquel tipo de revistas que existen muchas de tipos internacionales, con nombres muy sugerentes, con factores de impacto inventados que parece que tengan mucha visibilidad, que lo que hacen es, previo pago, aceptan muchos de los artículos sin haber llevado a cabo un proceso de revisión científica adecuado. Por tanto, lo que están haciendo mucha gente pues a nivel internacional es que se hinchan el currículum sin que haya habido un proceso de revisión por pares como debe haber en un proceso de comunicación científica. Vamos, que tenemos noticias falsas, preprints sin revisar, revistas científicas de prestigio que están cometiendo algunos errores en la aprobación de artículos por las prisas y revistas depredadoras que se hacen pasar por revistas científicas pero no tienen ni mucho menos el mismo rigor. Desde luego que son muchísimos los frentes abiertos contra la desinformación científica en esta pandemia, que además tiene un campo de batalla complicadísimo, las redes sociales. Así es, Sara. Lo cierto es que el concepto de noticia falsa no tiene nada de nuevo. De hecho, a lo largo de la historia hay numerosos ejemplos de fake news, especialmente en el contexto político. Desde las falsas acusaciones a los cristianos que justificaron su persecución en el siglo I, a la propaganda nazi del siglo XX, a través de la radio. Sin embargo, podríamos decir que el fenómeno, tanto de las noticias falsas como de la difusión de la mala ciencia o fake science, ha explotado con Internet y las redes sociales. Pues al hilo de lo que comentáis, vamos a escuchar a la segunda invitada de nuestro podcast. Rocío Benavente es coordinadora de información científica del proyecto periodístico Maldita Ciencia, que se dedica precisamente a desmentir bulos en materia de información científica, y ella explica así la relación entre noticias falsas y redes sociales. Lo que pasa es que antes solamente desinformaban pues quienes podían acceder a los medios de comunicación, que eran pues los propios medios, los poderes políticos y otros tipos de poderes, pues igual económicos o religiosos incluso, y ahora pues cualquiera puede abrir un blog o puede desde su cuenta de Facebook o de Twitter hacer un mensaje que se vuelva viral y que sea desinformador, ¿no? Entonces es verdad que el fenómeno ha cambiado un poco, pero lo que no es que hayamos inventado realmente nada nuevo. Si ponemos el foco en la desinformación científica dentro del campo de la salud en concreto, lo cierto es que antes de la pandemia ya existían algunos temas proclives a generar información falsa, tal y como nos ha contado Rocío Benavente. Antes de esto había dos áreas de ciencia y salud especialmente prolíficas para los bulos. Una era todo lo que tenía que ver con el cáncer. El cáncer es una enfermedad que nos da mucho miedo, nos preocupa, porque es una enfermedad muy grave y que además es muy compleja. Entonces tampoco es sencillo encontrar una correlación, una explicación sencilla para el cáncer, ¿no? Son muchos tipos de cánceres diferentes, hay muchos factores en juego, las curas son muy complicadas también, eso daba pie a muchos bulos. Y el otro era todo lo que tiene que ver con la alimentación, la nutrición y las ganas de adelgazar. Eso es una cosa que también es compleja. Todos, lo mismo, todos le hemos intentado dedicar un esfuerzo en algún momento de nuestras vidas, algunos más que otros, pero bueno, pues lo mismo, no es sencillo. La alimentación es un proceso humano que mezcla parte económica, parte cultural, parte de gustos personales, parte nutricional. Tampoco es inmediato, ¿no? Dejas de comer algo y adelgazas, sino que bueno, pues tiene muchas cosas y tal, y lo mismo pues da pie a muchísimo bulo, muchísimo falso mito, muchísimo charlatán que vende productos que no funcionan, y esos antes de la pandemia eran nuestras dos grandes áreas de ocupación.
Bueno, pues situémonos ahora en 2020 y esta situación tan excepcional que estamos viviendo. La información en torno a la COVID-19 ha explotado en los últimos meses y ha generado un aluvión de información sin precedentes en el ámbito científico. Esta infodemia de la que hablaba el profesor López Borrul antes. El volumen es tal que es muy complicado contabilizar el número de estudios totales que se han publicado desde comienzos de la pandemia o que, habiéndose publicado anteriormente, pueden ser de gran ayuda para la investigación, como aquellos que han estudiado otros coronavirus previamente. El motor de búsqueda llamado Core19, que a día de hoy se considera la colección más completa de literatura científica sobre COVID-19, ahora mismo reúne más de 130.000 artículos, una cantidad enorme. Vamos, es que es imposible mantenerse al día. Es que efectivamente es totalmente inasumible y he aquí el problema. Tenemos una cantidad ingente de información con la cual a los propios expertos y científicos les resulta imposible mantenerse al día, pues tanto más a personas no especializadas. Hay muchos ciudadanos que por primera vez en su vida están accediendo directamente a papers y se están enfrentando a la lectura de literatura científica, que a menudo no es sencilla y que tiene unos códigos y unas fases que en muchas ocasiones no se conocen o se pasan por alto. Y estas dificultades se las están encontrando también los organismos oficiales y los propios medios de comunicación. En efecto, Sara, la incertidumbre, el miedo ante las consecuencias de una enfermedad nueva como la COVID-19 y esa ingente cantidad de información, variable además, que recibimos, han creado el caldo de cultivo perfecto para la desinformación y las fake news científicas. Un caso muy paradigmático es el debate sobre el uso de las mascarillas, tal y como nos explica Rocío Benavente. Yo creo que el tema de las mascarillas ha sido paradigmático. Yo creo que todo parte, bueno, no sé si todo, pero al menos parte de un primer momento en el que la información de las fuentes oficiales cambió. Pasó de que la población no necesitaba usar mascarillas a que sí necesitaba usar mascarillas. Algo tan sencillo como una mascarilla. Quiero decir, no es un objeto tecnológico complejo, que hay muchísimas profesiones, incluidos sanitarios, que llevan usando mascarillas décadas. Entonces, algo tan sencillo como eso se ha convertido en un ejemplo de cómo cualquier cosa puede ser susceptible de convertirse no solamente en objeto de desinformación, sino en un arma arrojadiza, absolutamente incívica entre personas que piensan diferente. Si el terreno está abonado y si se dan las condiciones, pues eso de miedo, incertidumbre, desinformación, información confusa por parte de fuentes oficiales. Pues según lo que acabamos de oír, parece que una posible vacuna contra esa desinformación o incapacidad de discernir las noticias científicas falsas de las verdaderas sería tomar conciencia precisamente de cómo funcionan el método científico y el sistema de publicaciones científicas. La verdad en ciencia es aquella información a la que se accede después de aplicar los procesos del método científico, un modelo ordenado de producción y validación de conocimiento. Gracias a las pautas de este método científico, todo aquel que replique los experimentos que han derivado en una conclusión científica debe obtener la misma. De manera muy simplificada, así se hace y se valida la ciencia: razonamiento lógico, orden y replicabilidad. El método científico ha caracterizado a la ciencia desde que nació en el siglo XVII, pero ¿cómo se definieron estos parámetros y cómo se consiguió institucionalizar esa verdad científica? Desde la prehistoria, el ser humano ha evolucionado gracias al método de observación y ensayo y error. Es algo que, por así decirlo, está en nuestro ADN como mecanismo de supervivencia. Esta curiosidad llevó al hombre primitivo a descubrir qué alimentos le convenía comer y cuándo tenía que recolectarlos, y después a saber cómo plantarlos él mismo observando el cielo y los cambios meteorológicos. También, gracias a la observación, se transformó nuestra civilización. Dejamos de ser nómadas y cazadores para asentarnos y convertirnos en productores de nuestro propio alimento. Y es en el siglo XVI cuando un hombre lo cambia todo. Galileo Galilei añade el concepto de hipótesis y experimentación al proceso del peregrino método científico que se practicaba hasta entonces. Gracias a esta nueva receta para pensar, se pudieron demostrar muchos errores de postulados anteriores, por ejemplo de Aristóteles. Un siglo más tarde, en el XVII, Descartes establece las reglas definitivas del método científico en su obra Discurso del método, en 1637. Y ese método científico, que hoy se materializa en la publicación de artículos en revistas especializadas, se consolidó en el siglo XVII a partir de las primeras reuniones de científicos que debatían
los resultados de sus investigaciones con otros colegas de profesión al calor de un refrigerio. De estas reuniones periódicas surgieron las primeras sociedades académicas, como la Royal Society de Reino Unido en 1660 o la Academia de Ciencias de Francia en 1666. Este sistema de publicaciones, verificación por pares e índices de citación se ha consolidado con el paso de los siglos y ha convertido a la ciencia en lo que es hoy. Para bien y para mal, sus fortalezas y su talón de Aquiles están condicionados por su propia historia. Las fake news, la fake science o la mala ciencia, fenómenos que hemos abordado en el podcast de hoy, son sin duda buena prueba de ello. Y a estas alturas del podcast creo que ya vamos teniendo más claro qué son las fake news científicas y por eso hemos hablado con nuestros invitados también para que nos ayuden a identificarlas y evitar así nuestra contribución a la desinformación como consumidores de información científica. El profesor López Borrul nos resumía muy bien un primer paso para no caer en la viralización irresponsable. Primero, cualquier contenido que nos llegue que sea muy sorprendente, ponerlo un poco en cuarentena, nunca mejor dicho. Y después intentar, como siempre, como se ha hecho siempre en cualquier diccionario, enciclopedia, cualquier libro, intentar ver si la fuente de información nos es fiable. Además de seguir la pauta que nos ha dado el profesor López Borrul, cuando leemos información científica tenemos que tener en cuenta también cómo avanzan las investigaciones en medio de la incertidumbre y cómo se alcanza la exactitud en ciencia. La ciencia tampoco es una cosa que diga siempre la verdad absoluta, ¿no? Sino que es un proceso de conocimiento, que llevan a cabo seres humanos y personas con todos los defectos que tenemos todas las personas. Y eso, pues claro, también puede darse en el producto de esa investigación científica. Entonces, hace falta, pues sí, tener mucho cuidado, mucha cautela y un poco de entrenamiento, ¿no? Para poder, evaluar la información científica y darle su justo relevancia. Otro de los aspectos fundamentales de los que debemos desconfiar cuando nos acercamos a la información científica son las certezas absolutas, tal y como nos explica Rocío. Por muy tentador que sea, las certezas ahora mismo son muy escasas. Entonces alguien que te venga a iluminar y te diga esto es así y con muchísima contundencia y muy tajante y como con muchísima seguridad, probablemente no te está contando toda la verdad o no te la está contando muy bien, porque es muy escasa esta capacidad para hablar con tantísima seguridad, ¿no? Los científicos en muchos casos sugieren o proponen o van confirmando, ¿no? Entre todos, poco a poco, un estudio tras otro, una hipótesis. No es muy normal que alguien pueda decir las cosas con muchísima seguridad, ¿no? Una solución muy sencilla para un problema muy complejo probablemente sea falsa, porque si no ese problema no sería tan complejo. Y yo creo que esto es una cosa que todos sabemos, pero no nos gusta creer. Debemos pensar que las cosas son más sencillas, ¿no? Esto creo que también es muy humano, pero hay que tener esto siempre en cuenta. Y por último, también tenemos que hacer cierta reflexión interna a la hora de enfrentarnos a informaciones científicas que, atendiendo a un aspecto ya psicológico, puedan resultar autocomplacientes. ¿Leemos más convencidos aquello que nos da la razón? Sobre todo si refuerza nuestra forma de ver el mundo. Yo creo que es muy importante ser consciente de que todos tenemos nuestros sesgos, que tienen que ver con nuestras ideas políticas, nuestras ideas religiosas, nuestras ideas de muchos aspectos, y que nos va a encajar bastante mejor una noticia o un contenido. Además, para el profesor López Borrul hay también dos factores clave que debemos analizar: el tiempo y la sorpresa. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido de las redes sociales y de esta crisis sanitaria es que a veces los contenidos más robustos y más fundamentados no son aquellos que te vayan a llegar más rápido. Es decir, que cuando nos llega algo que es muy sorprendente, la propia sorpresa es la que ayuda a viralizar, ¿no? Entonces yo siempre le digo a la gente que cuando llega un contenido que le parece muy sorprendente, aunque parezca que lo que quieres es proteger a los tuyos y lo que harías sería viralizarlo muy rápido, es que te lo pienses. Bueno, pues por nuestra parte, una vez han hablado los expertos, solo nos queda hacer un pequeño resumen de sus recomendaciones. ¿Con qué nos quedamos, Paz? Así es, Sara. Nosotros insistimos en lo que nos han dicho los expertos. 1. Buscar fuentes originales y contrastar antes de compartir. Y 2.
sospechar de la sorpresa y la excepcionalidad. Si es una noticia relevante, tiene que aparecer en varios medios. ¿Hay más medios publicando la noticia? Ante los avances asombrosos, quizá sea el momento de actuar con un poquito más de escepticismo. Y además tener muy en cuenta lo que nos decía Rocío Benavente, cuidado con los sesgos personales y con lo que nos gustaría creer frente a la compleja y en ocasiones también dolorosa verdad científica, sobre todo en materia de salud tan delicada como es esta pandemia de COVID-19. Pues sí, Dori, tenemos que pararnos siempre a reflexionar y ahora que ya sabemos qué podemos hacer de manera individual, veamos qué puede hacer la tecnología para ayudarnos a detectar las fake news, ya que, según estimaciones de la consultora Gartner, en 2022 el público occidental consumirá más noticias falsas que verdaderas. Y es que toda noticia falsa hoy en día se propaga a una velocidad infinitamente superior a la de cualquier rumor o bulo propagado en la historia pre-internet. Y aunque esta rapidez tiene su origen en las nuevas tecnologías, son también estas tecnologías, concretamente la inteligencia artificial, la que nos puede ayudar a encontrar la solución. A medida que la inteligencia artificial se vuelve cada vez más exacta, las grandes tecnológicas incorporan esta tecnología para evitar la manipulación, como es el caso de los deepfakes. ¿Esto de los deepfakes en qué consiste? Pues es una técnica de inteligencia artificial que permite editar vídeos falsos de personas que aparentemente son reales, utilizando para ello algoritmos de aprendizaje sobre vídeos o imágenes ya existentes. Vamos, que falsea un vídeo real añadiendo voces o caras. Y claro, grandes empresas tecnológicas, redes sociales y académicos se están asociando para crear sistemas que puedan detectar mejor cuando se utiliza inteligencia artificial para alterar un vídeo. Por ahora, estas tecnologías funcionan detectando inconsistencias en las sombras u otros mínimos errores de edición. En este contexto, estados, universidades y empresas invierten grandes recursos en el desarrollo de algoritmos detectores de noticias manipuladas. Esta tecnología, todavía embrionaria, necesita detectives humanos, llamados fact-checkers, para encontrar la información falsa que circula por la red. Así que de momento queda claro que en el caso de las fake news es necesario que humanos y tecnología sigan sumando esfuerzos. Y una vez llegados a este punto, hemos repasado conceptos muy concretos del mundo académico relacionados con el fenómeno de las fake news en ciencia y además esta última pincelada sobre los potenciales aliados de la tecnología para detectarlas de la mano de paz. Pero como no todo va a ser una solución tecnológica, vamos a cerrar el episodio de hoy con una frase de Rocío Benavente que resume perfectamente la posición que debemos tomar nosotros frente a la información científica en un momento tan delicado como el que vivimos con la COVID-19. Si no estás seguro de que algo es verdad, no lo compartas. Pues queda muy clara la recomendación: buenas fuentes y mucha lectura antes de compartir cualquier información. Con esto nos quedamos. Recordad que en nuestra web www.bbvaopenmind.com podéis encontrar más artículos relacionados con el origen del sistema de publicaciones científicas, las noticias falsas y, como siempre, mucha ciencia. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram con el usuario BBVA OpenMind. Y ya sabéis que, como siempre, podéis escuchar todas las entregas de nuestro podcast y otros podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y bbva.com. Gracias por escucharnos un día más. Volvemos pronto con un nuevo episodio. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo. Gracias, un placer, como siempre.